Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading y en esta ocasión os voy a enseñar a utilizar de forma correcta el Fibonacci porque muchas personas lo utilizan mal. Así que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy y vamos a trabajar desde cómo tenemos que trabajar con el Fibonacci, pasando por la explicación de los ciclos de mercado para posicionarnos y colocar bien el Fibonacci, entender cómo funcionan los ciclos para hacer el trazado correcto, posteriormente también ver qué niveles son los mejores para esperar un giro y no solo eso, también para la colocación del stop loss y la colocación del objetivo de beneficio, el take profit. Y también veremos cuál debemos descartar, qué niveles no son adecuados para trabajar. Y todo ello lo vamos a ir haciendo parte por parte, totalmente para principiantes y de forma que todos lo podáis entender. Si queréis que os mande saludos, ahora es el momento, porque después de la introducción voy a empezar pues a saludar a todos los que estáis accediendo al directo y habláis por el chat. Muchas gracias. Muy bien, pues ya estamos aquí y me olvidé una cosa en el día de hoy, que este directo es resultado de esta encuesta. Siempre el día anterior al directo, que es el viernes por la tarde, sale la encuesta. Esta encuesta pues salió clarísimamente ganadora la opción primera, que es aprende a utilizar los retrocesos de Fibonacci para mejorar tu TR, que es trading, pero la encuesta no permite más y quedó abreviado en trading, en TR, con el 48% de los votos, o sea que fue vuestra opción favorita. Bien, saludos a los que os vais sumando poco a poco a la emisión y también a los que habéis ya escrito en el chat, como Claudia, que ha sido la más puntual, ha escrito antes de la emisión. Dice, buenas tardes a todos, vamos, y nos da fuerza. Pues muchas gracias, Claudia. También tenemos a Xavier, que manda buenas tardes. Y como podéis ver, Xavier es miembro del canal. ¿Cómo podéis vosotros tener el nombre en verde y un logotipo al lado? O sea, un escudo, en este caso. Pues muy simple, siendo miembros. Si estáis suscritos y queréis dar un paso más, tener la opción de miembros del canal, allí no solo destacará vuestro nombre y tendréis un escudo, sino que además tendréis emoticonos exclusivos y aparte un vídeo exclusivo cada semana para vosotros. También estaréis en un canal de operativa en Telegram totalmente exclusivo, donde mando operaciones todos los días que el mercado está abierto. Y también descuentos para la academia, un 10%, pues si queréis hacer como Xavi, ya lo sabéis. Tenemos a JL que dice buenas tardes Dave, Sandy que dice hola desde Cuba, Pep que dice buenas tardes desde Arenys de Mar y FLM dice buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a todos los que os vais sumando. Iré haciendo caso el chat de vez en cuando y los que estáis viendo ya el vídeo en diferido, porque no todos estáis en directo, muchos lo veréis después porque una vez termina el directo queda colgado, pues podéis utilizar los comentarios. La interacción no es tan rápida, pero yo siempre los leo todos. Y José dice, hola Dave, buenas tardes. Si os fijáis, José también es miembro del canal. Y vamos a empezar, vamos a tomar marcas de tiempo porque el vídeo al ser largo ya sabéis que hago las marcas de tiempo donde voy explicando cada punto lo que explico. En esta ocasión empezaremos con los ciclos de mercado, porque para entender la colocación del Fibonacci, para saber cómo utilizar, lo primero es entender los ciclos de mercado. Así que voy rápidamente a dar la teoría de cómo funcionan los ciclos de mercado. A ver, el micrófono, ahí, me gusta que un poco torcido. Aquí, que hoy iba un poco justo antes del directo y me gusta que todo esté en su sitio. Y vamos allá pues con la parte teórica también. Esteban nos dice, profe, buenas tardes, saludos desde Tucumán, Argentina, bienvenido. Y Jorge Méndez,
pues que también nos saluda. Vamos a la teoría y si seguís escribiendo, tranquilos que después seguiré a partir de donde lo dejé con Jorge. Vale. Principalmente hay tres maneras en que el mercado se mueve. Hay tres ciclos de mercado distintos. El primero de ellos es la tendencia alcista. Veréis que esto lo repito casi en cada directo porque cualquier estrategia, cualquier sistema se basa principalmente en el trading en ir a favor de la tendencia. O sea, es una de las pocas maneras de poder conseguir ganarle al mercado. Si nos ponemos en contra, la cosa se complica. Esto es el primer ciclo de mercado y es una tendencia alcista. ¿En qué consiste? Pues consiste en que los bajos cada vez son más altos. Esto es la secuencia de bajos. El SAP famoso, la secuencia de altos y bajos, que se abrevia como SAP, pues los bajos cada vez son más altos y los altos también cada vez son más altos. Entonces, esto es la tendencia alcista. Tenemos que distinguir la tendencia alcista de la bajista, que serán los dos escenarios de operativa. Entonces, en este caso vamos a tomar operaciones alcistas. Ahora vamos a ver el otro ciclo de mercado, que es la tendencia, pues en lugar de alcista, en este caso una tendencia bajista. ¿En qué consiste? En lo contrario, los bajos cada vez son más bajos y los altos cada vez... Uy, se me quedó pequeño. Los altos también cada vez son más bajos. ¿Cómo vamos a operar en este caso? Pues en este caso vamos a ir a la baja, a diferencia de la tendencia bajista. Aquí la tendencia es alcista. Después os explicaré cómo trazamos el FIBO en cada una de las tendencias. Hay un tercer escenario en los mercados, que es cuando el mercado está lateral. Entonces, en un momento que el mercado lateraliza, lo que acabamos viendo es que los bajos pues no marcan ninguna tendencia clara. Uno puede bajar un poco, el otro se queda un poco más arriba, otro baja un poco, pero no hay una tendencia, son erráticos porque el mercado lateraliza y en el caso de los altos sucede lo mismo, ¿no? Está en formación lateral, está lateralizando, ¿no? Entonces, cuando el mercado está lateral, en la estrategia de Fibonacci no operamos, así de simple, no operamos debido a la lateralización que hay en el mercado. Estos son las tres formas que tenemos que entender bien y analizar bien. Lo vamos a ver también en casos prácticos, pero los ciclos de mercado son fundamentales. Entonces, ¿qué necesitamos para operar con esta estrategia? Primero, identificar el ciclo de mercado para definir la tendencia, si vamos al alza, a la baja o lateral. Eso es el punto principal. Dice Carlos, hola a todos, bienvenido Carlos. Entonces, vamos con el primer punto. El primer punto es identificar la tendencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Como mínimo, necesitamos, y ahora ya os lo trazo en el gráfico, como mínimo necesitamos lo siguiente. Un primer movimiento y un segundo movimiento. Esto es un inicio de tendencia, porque si os fijáis, la anterior tendencia ya ha quedado pues liquidada, ¿no? Ahora ya están haciendo una de nueva. Entonces, una vez identificamos, ya veis que estoy simplificando, no estoy trazando todo esto pequeño, sino los movimientos macro. Una vez identificado esto, este 1-2, que es un 1-2 alcista, este movimiento 1, retroceso, movimiento 2. Pues en este segundo movimiento es donde trazaríamos el Fibonacci si vamos al alza,
Después veremos el caso bajista. Entonces, aquí tenemos el Fibonacci en caso de utilizar la misma plataforma que yo. Yo estoy en el Forex Tester porque vamos a poder tomar operaciones y es un simulador, estamos en gráfico diario en euro-dólar y nos permite operar. Entonces, si queréis tener el mismo software, vais a la web Código Trading, en plataformas Forex Tester, tenéis para descargarlo. Aquí tenéis el botón y está por debajo del precio oficial. También podéis bajar una cuenta demo, pero ya si lo queréis adquirir, yendo a través de este link de Código Trading, os lo dejo en pantalla, cuando el vídeo quede ya colgado, en la descripción lo tenéis, y en el chat también para los que estáis en directo. Aquí lo podéis descargar o actualizar si tenéis una versión anterior. Muy bien, visto esto, la plataforma que utilizamos, aquí es donde tenemos la retracción de Fibonacci. En esta F, la primera opción. Entonces, trazamos desde el punto más bajo hasta el punto más alto de este movimiento. Aquí tengo dudas de si el más... están igual. Que puedo ir ahí. Si este hubiera sido más bajo, iría a este. Aquí ya tenemos trazado el Fibonacci. Entonces, estoy utilizando el Fibonacci por defecto, los niveles que veis de color verde. A ver, que voy para arriba. Si ponéis por defecto, aquí pulsáis en por defecto, se os trazarán todos los verdes. Pero yo he añadido en rojo valores en negativo, que acaban siendo el 23.6, que también, si os fijáis, lo tenéis en la zona positiva. Después el 61, que también está aquí y está aquí. Esto es para buscar el profit. También el 38, que está aquí y aquí en negativo. El 50 importante, no es un valor de Fibonacci. El 50 simplemente es la mitad de camino entre el 0 y el 100, que el 0 y el 100 tampoco son valores de Fibonacci, simplemente es donde inicia y acaba el Fibo, y el 50 es la mitad. Y después finalmente tenemos el 78.6, que también lo proyectamos. ¿De acuerdo? Ahí hemos encontrado, pues, hemos identificado una tendencia y he dado ya una introducción a el Fibonacci y cómo lo podéis trazar. Pero el punto 1 es identificar la tendencia. El punto 2 es, pues, seleccionar el último impulso, pero para ello, para tener claro dónde está el último impulso, tiene que haber ya un retroceso. Entonces aquí, para considerar ya esto como un impulso, tienen que suceder dos cosas. La primera es que tiene que superar el último SAP alcista. Este era el último alto. Como mínimo tiene que haber un nuevo alto. Esto es lo primero que tiene que suceder. Por lo tanto, en estas expansiones por aquí, cuando daba la vuelta, no podíamos trazar el Fibo y buscar estos rebotes. Porque esto todavía no era muy micro, no había llegado a superar este punto. Ahora que ya lo superó, ¿qué buscamos? Pues si nos vamos un poco atrás en el gráfico, en este momento es cuando nos ha superado el último alto. Ahora lo que buscamos es que se dé la vuelta. ¿Y cómo se tiene que dar la vuelta? Haciendo un cierre, aquí no lo ha hecho, haciendo un cierre por debajo de la vela anterior. Como aquí. Aquí en realidad se lleva las dos velas anteriores, pero como mínimo que este cierre ya se vaya por debajo de la última vela. Este ya sería un momento en el que tenemos el 1-2, nos supera este punto y una vez identificado el último impulso, podemos trazar el Fibonacci aquí. Muy bien. Entonces, ¿en qué se basa la estrategia de Fibonacci? Pues se basa en lo siguiente, se basa en el rebote en ciertos niveles. ¿Qué es el rebote? Pues que haya un patrón de velas en ciertos puntos. Entonces, yo ya os anticipo niveles que descarto. O sea, yo descarto el 23,6 como nivel para rebotes porque es muy arriba. El 50 porque no es un nivel de Fibonacci y lógicamente descarto el 100 y bueno, y el 0, pero es que el 0 no es ningún rebote, ¿no? Porque simplemente es el extremo.
Entonces, eso hace que nos quedemos con 3 niveles. ¿Qué niveles tenemos? El 38.2 para tendencias muy rápidas, el 61.8 para tendencias ya con retrocesos más profundos y el 78.6. Y uno puede decirme, de acuerdo, ¿y si el precio hace un rebote aquí pero después vuelve abajo? ¿Puedo darle la oportunidad del 61? ¿Y si después vuelve abajo la del 78? Sí. En estos 3 niveles serían las únicas 3 oportunidades que le podemos dar. Esto ya os estoy anticipando cositas. Entonces, vamos a buscar un rebote en ciertos sitios. Vamos avanzando para ver si ese rebote existe. De momento se llevó el 38. Y aquí en el 61, está rebotando. Entonces, voy a tomar nota porque pasamos ya al siguiente punto. ¿Y cuál es el siguiente punto? Pues los rebotes ya está visto. Las entradas. ¿Por qué? Porque ¿qué buscamos exactamente en el nivel? Si os fijáis aquí le falta un poco para llegar al nivel, pero no somos tan de querer 1 milímetro, igual que si se pasa un poco. O sea, no tiene que ser algo milimétrico, porque si no es que no entraríamos prácticamente nunca. Entonces esto ya lo daríamos por válido. ¿Y qué buscamos? Pues algo que estáis muy familiarizados, los que ya conocéis este canal y estáis mucho por aquí, que es que haya en una tendencia alcista para entrar al alza, después de una vela bajista, una vela alcista. Esto ya sería una entrada. En caso de tendencia bajista, lo contrario, ¿no? Después de una vela alcista, una bajista. Pero aquí estamos alcistas. Entonces, ¿qué otro gatillo de entrada podríamos tener? Pues que nos diera una vela tipo martillo. Bueno, esta está penetrando mucho el nivel. Así. Un martillo, que el cuerpo esté principalmente, esté en el tercio superior. Si la vela la trazamos con un fibo y vemos los tercios, pues en el tercio superior tiene que estar el cuerpo de la vela tipo martillo. Es igual la vela martillo si es blanca o negra, tanto para entrar al alza como para entrar a la baja. Muy bien, pues hemos visto los gatillos y ahora ya vamos a ver un punto súper importante, que es el de cuáles son los mejores niveles. Entonces, ya hemos dicho que buscamos para rebotes el nivel 38.2, el nivel 61.8 o el 78.6. ¿Y qué niveles no tenemos en cuenta? Pues los que trazo ahora. El 23.6 porque no nos interesa, porque está muy arriba, es muy extendido, son retrocesos demasiado cortos. El 50 porque no es un nivel de Fibonacci. Y el 100 pues porque tampoco, ya es otra estrategia. Eso ya sería pues el rebote en un nivel directamente de SAP, ¿no? O si ya lo rompiera, una trampa. Pero en este caso buscamos estos 3 niveles. Tema importante: colocación del stop, el take profit, etc. Entonces, para ello es importante saber lo siguiente. No es lo mismo que rebote en el nivel 61 que en el 78 que en el 23. Ahora os voy a dar el ejemplo de cuando rebota en el 61. Entonces, en el 61 la cosa va de la siguiente manera. Si el rebote es en el 61, vamos a colocar el stop loss, vamos a entrar a mercado, o sea, la entrada será justo en el precio que está. Primero empiezo por la entrada, entraríamos aquí y esto es una entrada market. Entrada mercado. Vamos a saber ahora, en el caso de que rebote en el 61, ¿dónde va el stop? Pues el stop va en el 78 del Fibo. En el 78 pondríamos el stop loss. ¿Y dónde va el take profit en este caso concreto? Cuando... Uy, estoy pintando sin querer pintar.
¿Cuándo nos llega al 61? Pues buscamos de Take Profit el 23.6. Y ahora mismo lo trazo. 23.6. Después os escribiré toda la teoría esta para que lo entendáis fácil, ¿eh? Take Profit. Así nos posicionaríamos con esta entrada a mercado, este stop loss y el Take Profit aquí. Importante conocer las otras opciones, que es lo que ahora mismo os voy a explicar. Os lo voy a pintar fácilmente aquí. Vale. Si el FIBO llega, el retroceso de FIBO, solamente a 28.2, porque ya hemos dicho que, bueno, voy a poner todo. El primer punto de FIBO es el 23.6, que se descarta. No. El siguiente es el de 38.2, que en este caso pondríamos el stop loss en el 78, no, espérate, estamos en el 38.2, como si el precio estuviera rebotando aquí arriba. Pues en el 38.2, para no liarme, me lo he apuntado, ponemos el stop en el 50 y el take profit lo ponemos en el menos 38.2. ¿Dónde están estas cosas? Pues si el precio no rebota aquí en el 38.2, pondríamos el stop al nivel siguiente, que es el 50, y buscaríamos el 38.2, que es aquí arriba. Si os fijáis, es un TP más alejado que cuando nos rebota en zonas más bajas, como el caso del ejemplo. Muy bien, ¿qué más tenemos? Pues tenemos el FIBO. En el 50 no es FIBO, o sea que ya ni lo apunto el FIBO en el 50, porque no es el FIBO, simplemente medio camino entre el 0 y el 100, no es un nivel de FIBO. El siguiente, que ya sería para operar, es el que nos ha pasado ahora en este ejemplo, 61.8, que en este caso el stop loss lo ponemos en 78.6 y el take profit lo ponemos en el menos 23.6. Y hay otro caso, el tercero y último, que es que se nos vaya más abajo, hasta aquí al 78, y en este caso, si llega a 78.6, entraríamos siempre a mercado en los tres casos, pero pondríamos en este caso el stop loss. Si llega a este punto, va al 100%, o sea, si nos viene a girar aquí, siempre es el siguiente nivel, o sea, si os fijáis, el stop siempre le damos un nivel, y en ese caso sí que tenemos en cuenta el 50, siempre es un nivel más allá. Y si, por ejemplo, rebota en el 38, sí que es el único caso donde vamos a 50 para colocación de stop, pero nunca para operar. Y bien, vamos a poner el take profit de este último de los puntos que sí que operaríamos, que también va en el 23.6, o sea, vamos al mismo TP, tanto si rebota en el 61 como en el 78. Entonces me diréis, bueno, pero yo me he leído un libro, yo he visto teorías sobre el tema de esto, o el método más utilizado, el indicador en la teoría que he leído en tal libro. Tenéis que pensar que las cosas que salgan en tal libro, que salgan en tal lugar de teoría, no significa que funcionen. Al final, esos son, pues, pretextos, ideas, pues, teorizadas de cierta manera, pero al final yo lo que hago es, vale, voy a utilizar esta herramienta y voy a hacer backtest, a ver cómo me funciona. Y ahí haces un backtesting, que es un estudio por miles y miles de eventos en el pasado, de cómo se hubiera comportado la estrategia o cómo la optimizarías. A ver, que está... no me dejaba... Vale, ahí. No me dejaba utilizar el ratón con esto que había escrito. Vale, entonces... me perdí... Vale, si tenéis dudas sobre algo de los niveles, podéis utilizar el chat. ¿Por qué? Porque ahora ya pasaremos a operar. Vamos a hacer este ejemplo en caso ya práctico para ver cómo lo haríamos. Importante. Lo que os decía, ahora me vuelvo a conectar. Los backtests, los estudios en el pasado sirven para optimizar y ver que take profit es el mejor. O sea, estos TPs
es porque después de analizar miles de eventos, de la manera que se gana más es yendo a estos puntos. No al que dice en tal libro o tal otro sobre la teoría de lo que debería ser, sino que al final yo me baso en lo que funciona. Sé que puede haber traders muy puristas, que tal y cual, y que lo que dice la teoría oficial, pero yo no me baso en lo oficial, yo me baso en ganar dinero. Para mí esto es ganar dinero. Entonces, lo que se basó el FIBO en sus orígenes y tal, si yo lo cojo, lo testeo y veo que a mí me funciona de esta manera, pues lo aplico de esta manera y es lo que hoy os comparto. Muy importante tener presente esto, pero ya os lo voy a ir refrescando, ¿eh? Vamos allá con... Bueno, voy a hacer una cosa. Me voy para atrás y lo que hago es ocultarlo, pero lo dejo escrito. Muy bien, a ver si hay preguntas. Buenos, Dave. Sí, cierto lo que dices, pero al final lo utilizas según tus métodos y estrategias. Pero eres un crack. Saludos desde Cuba. Muchas gracias. Anonymous Trading. Y Areli dice, Dave, ¿cómo haces backtest de tantos eventos? Yo he hecho 10 años de backtesting y fueron menos de 500 operaciones en H4. Claro, porque estás en H4. Entonces, en H4 lo que hago es hacerlo en más de un mercado. O sea, si en un mercado me salen 500, pues lo hago en más de uno, porque H4 se hace rápido el backtest. O sea, un año te lo fulles en una horita, una cosa así. Saludos a Pep que está escribiendo. Entonces, el tema es en otras temporalidades. Claro, si estás en H1 o en M15, sí que con 10 años ya te van a salir miles de eventos. Pero tampoco te preocupes mucho por el número de eventos, porque cuando haces swing, el número lógicamente es inferior. O sea, en day trading es muy fácil tener miles. En swing trading, pues ya tienes que salir a otros mercados. Ya más de 20 años es difícil tenerlo. Esteban dice, profe, ¿estos rebotes tienen que estar acompañados por volumen de intercambio? No trabajo con volumen. O sea, si queréis apoyaros en el volumen, lo puedes hacer perfectamente. Puedes coger pues, la forma que tengo yo de trabajar y sumarle algo y lo testeas y a ver qué tal te va. Alberto dice, hola, buenas tardes. ¿En qué espacio temporal utilizas esta estrategia? Ahora estoy en diario. Se puede trabajar en cualquier temporalidad. Lógicamente son más nítidas. Temporalidades como diario, las tendencias son mucho más nítidas, funciona mejor, o sea, hay más precisión con los niveles de FIBO. Cuando vas bajando mucho, empieza a ensuciarse. Ya si estás en M1, M5, ya son temporalidades donde cuesta hacer un análisis técnico porque ahí los reyes son los robots de alta frecuencia, ¿no? Por lo tanto, ese es el tema. Vale. Antes de pasar ya a ponernos a operar y ver ejemplos en tiempo real, que creo que es lo más interesante a nivel formativo, que es cómo se aprende más, antes de ello os invito a acceder a la Academia de Código Trading. Entonces, si vais a códigotrading.com, tenéis un curso totalmente gratuito de 30 videolecciones, que es la introducción al trading. Si no lo habéis hecho, os lo recomiendo, os lo dejo tanto en el chat como también en pantalla cuando el vídeo quede colgado y en la descripción. Aparte de lo que es el curso de iniciación, tenéis ya cursos online más avanzados con mi mentoría, que son el Pro, el Elite y el VIP, con aulas virtuales, canal y grupo de dudas, también un canal de operativa donde mando operaciones todos los días, el curso de estrategia código T, donde os explico exhaustivamente y con profundidad, con 14 lecciones en vídeo, pues la estrategia, también herramientas de backtesting para optimizar estrategias, para testear, el indicador y el gestor de órdenes código T, que son pues herramientas muy interesantes para MetaTrader, que os permite el gestor semiautomatizar la estrategia. Solo le tienes que decir si estás alcista o bajista o dual y él hace todo por ti. El curso de trading cuantitativo, que justamente es mi especialidad, el tema del backtest en el pasado, el trading cuantitativo basado en estadísticas, y en el caso del VIP incluso tenéis clases privadas durante 6 meses aparte de las grupales. Pues si queréis todo ello, os dejo también lo que son los cursos Pro, Elite y VIP, tanto en la descripción como en pantalla, como en el chat. Y ahora ya vamos a tomar nota, estamos en los 30 minutos.
de directo y empezamos con un tema que es ya lo más interesante, que es ponernos a operar. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que entramos a mercado. ¿Cómo se entra a mercado en esta plataforma? Pues pulsando aquí. Pulsando aquí tenemos que comprobar que el mercado es el mismo, es euro-dólar. El lotaje, pues vamos a un riesgo rígido por operación. En este caso vamos a hacer el 1% de riesgo. Y el stop loss hemos dicho que siempre es un nivel por detrás. Como está rebotando en el 61, me voy al 78. Y tengo, ves, me sale en rojo porque pone venta. Tengo que pulsar en compra. Estamos alcistas, por lo tanto compramos. El take profit, pues hemos dicho que vamos al 23.6. Cuando va tan profundo, al 61 y al 78, cuando profundiza en estos dos niveles, tomamos este take profit. Eso es compartido. Ya veis, tenemos aquí el TP, aquí la orden buy y aquí el stop loss. Entonces, el FIBO no hace falta borrar si no queréis y vamos viendo cómo evoluciona. De momento nos da pues martillo, ¿no? Pero ya estamos dentro, lo que no podemos es volver a entrar. Y bueno, se nos fue en contra y nos dio un stop loss. Vamos a ver ahora, al irse en contra, si nos rebota en el 78. Ya os he dicho que si nos da más de una entrada, punto la pérdida que hemos tenido. Estamos en 9.896, una pérdida un poco más del 1%. Y ahora ya vendría pues el tema de controlar si nos hace una entrada nueva en 78. Si nos supera el 100, ¿qué pasaría? ¿No? Porque aquí hay como, vale, si rebota el 78 la podemos tomar, ¿no? Una reentrada. Y si nos va más abajo, ya no supera el 100, pues cambio de tendencia. Posible cambio de tendencia. Necesitaríamos otra vez un 1-2, ¿no? Sería el caso de ver si el precio nos viene a superar el 100, retrocede y nos da otro movimiento. Ya tendríamos otra vez un bajo más bajo que el anterior, que es lo mínimo que le pedimos, junto con un alto más bajo que el anterior. Con esto ya empezaríamos a trabajar en la nueva dirección. ¿Y dónde trazaríamos el FIBO? Pues en este último movimiento, lógicamente. Ahora sí que ya he borrado todo eso. Vale, vamos a ver si nos rebota en este punto. De momento no es un gatillo. Ahora sí. Si os fijáis, ahora se pasó un poco aquí. Nos quedó un poco cortos. Esto nos da igual. Lógicamente, si es muy exagerado, si esta mecha se nos va aquí abajo, pues entonces ya no. Simplemente que lo vemos como una zona. Y me diríais, vale, ¿y exactamente de qué tamaño más o menos sería la zona? Pues la zona vendría a ser algo así. Y aquí igual. Ya si se nos va más cerca del 50 que del 61 no entramos. Igual que si ya viene a profundizar en esta zona cuando supera el 61 o nos supera por aquí abajo. ¿Vale? O sea, son zonas lógicas. ¿Se puede parametrizar? Sí. Se podría decir, bueno, vamos a ver qué nivel de FIBO exactamente está por aquí y qué nivel de FIBO está por aquí arriba para parametrizarlo. Pero ya os digo, es fácil hacerlo a ojo. Si alguien lo quiere programar en un robot, ahí así que le podéis ver, pues si le pedís desde el 74 hasta el 81, por ejemplo, en todo ese rango tomar entradas, pues sería una opción. Vamos a por ella. Otra entrada, voy a reducir el zoom. Bueno, todavía no me sale, voy a piñar porque necesito el 23.6. Voy a confirmar. En el caso de retroceso al 78, el stop loss va a 100 y el TP a 23.6 en negativo, ¿eh? El nivel rojo, siempre los TPs en los rojos. Vale, vamos allá. Compramos con el stop en el 100 y el take profit en el menos 23.6. Ya lo tenemos. Ya hemos colocado una compra con este stop loss y este take profit. Pues vamos a ver cómo evoluciona. Si os fijáis, podemos ver que este ratio, aproximadamente perdiendo 100, a favor ganaríamos a 100, 200, 300, unos 400. O sea, es un ratio 4 Rs más o menos. Estoy haciéndolo a ojo, ¿eh? Pero ya veis que perdemos
4 veces menos, o sea, cortamos el stop en 100 de pérdida y en cambio a favor tenemos un potencial de beneficio de 400, de tal manera que a la que nos dé un TP vamos a cubrir pérdidas, o sea, van a haber stops loss y a veces puede que te dé la entrada en el 23, en el 61 y en el 78 y hasta el 78 no te da TP, pero el 78 ya te cubre las otras pérdidas. Vale, vamos a ver cómo va esta entrada de aquí. Otro tema, el break-even. Podéis usar break-even, entonces una fórmula interesante es a 2 niveles. Yo no lo voy a usar, trabajo mejor con el FIBO sin ni mover a break-even. Pero, por ejemplo, si ya de respecto al el nivel que teníais para entrar, que aquí es el 78.6, pues si te supera por cuerpo 2 niveles, que sería el 50, ya lo tomas. Antes que entramos en el 61, pues ahí le pedimos hasta el 38, siempre a 2 niveles de FIBO. Es una buena manera de hacerlo. Vale, aquí ha habido un gap, vamos a ver si se nos va a TP o no. De momento, si el TP estuviera en 0 ya está, pero vamos a ver. Ahí. Que nos ha hecho sudar un poco este FIBO. Y ya lo tenemos. Ahora podemos borrar el Fibonacci perfectamente, porque ya hay un nuevo movimiento, ¿no? Diríamos, voy a apuntar primero, que ahora tenemos 10.301. Ya hemos ganado 100, hemos cubierto los 100 de pérdida y hemos ganado 300, ¿no? O sea, hemos ganado 100, quiero decir, hemos cubierto los 100 del stop. Importante, llegados a este punto tenemos esta tendencia alcista, de ya no es un 1-2 como hasta aquí, sino que tenemos un 3, pero nosotros nos fijamos siempre en la última expansión. ¿Qué le pedimos? Pues para trazar el Fibonacci le pedimos dos cosas. Primero, que nos haya superado para una tendencia alcista el último alto. Si fuera una tendencia bajista es el último bajo, pero en esta es el último alto, nos lo ha superado. Y ahora le pediríamos que haya un retroceso cerrando por debajo de la vela anterior. Este cierre no supera la mecha anterior, por lo tanto de momento no trazamos ningún FIBO aquí. Ahora ya sí, ahora ya podemos trazar el Fibonacci en la última expansión, desde aquí hasta aquí. A ver, voy a mirar el chat. Hola, si nosotros perdemos cuando el precio toca el stop loss, ¿qué sucede si lo colocamos a un precio que digamos es imposible que llegue, por favor? Eso de alejar mucho el stop es delicado, porque imposible no hay, bueno, no hay nada, casi nada, ¿no? Entonces, por mucho que alejemos el stop, lo que estará pasando es que estaremos arriesgando mucho. Imaginemos que pusiéramos el stop aquí. Aquí ponemos el stop loss. Entonces, ¿qué estaríamos? Arriesgando 400 para ganar también 400. De tal manera que ya no sería un riesgo del 1% por operación, sino que ya es del 4%. Entonces, con todo eso yo he testeado mucho los stops lejos, cerca, tal, pero sin hacer locuras. O sea, no superéis nunca, nunca, nunca el 2% en un stop. Nunca. Por más lejos que esté. H4 es lo que dura la vela, o sea, cada 4 velas sale una nueva. Sí, no es que cada 4 velas salga una nueva. H4 es que cada vela son 4 horas. Ahora en este gráfico es diario, por lo tanto cada vela es un día. Representa un día. Si estuviéramos en H4, que lo puedo cambiar, pongo H4, aquí esta vela tarda 4 horas en hacerse, la anterior también es de hace 4 horas, la anterior de hace 8 horas, cada vela son 4 horas. Pero me vuelvo a diario, que es donde estamos operando, ¿eh? Vale, pues vamos a tomar más entradas, porque ya tenemos lista la siguiente operación posible, o sea, tenemos listo el Fibonacci, vamos a ver si nos quiere dar entrada. En el 23, aunque se dé la vuelta, no la vamos a operar, no se dio la vuelta, pero ya sabéis que el 23 queda descartado. ¿Por qué lo tengo trazado? Porque como sí que tenemos el menos 23 de objetivo, pues es para que veáis la lógica de que trazo los mismos niveles. Vale, aquí puede haber un rebote, pues sí, nos lo da. Esta vela era negra, ahora una de blanca, por lo tanto tenemos, mira, un ejemplo muy interesante, el del 38.2. Apiño el gráfico porque diría que en el 38.2 tenemos que hacer lo siguiente. Poner el stop en el siguiente nivel, que es el de 50, y el take profit en lugar de el 23
aquí le pedimos más, ¿no? Porque ahora en la zona esta buscamos un recorrido un poco más grande, hasta el 38.2, porque cuando rebota en el 38 son tendencias más rápidas, ¿no? Por eso le pedimos ese recorrido. Vamos a por la entrada al 1%, el stop loss en el 50, o sea, no en el nivel de rebote, sino en el anterior, y el take profit es el único caso, el de 38, que vamos a 38, ¿no? 38, 38, todos los otros niveles, que es el 61 y 78, buscamos el 23. Lo voy repitiendo para que se os vaya quedando en la memoria el funcionamiento. Vale, ya tenemos colocada la orden. Aquí, si os fijáis, el ratio no es tan bueno, es un ratio aproximadamente 2:1. Pues arriesgamos 100 para ganar aproximadamente 200. Y vamos a ver cómo evoluciona esta operación. Ahí ya se nos ha ido muy arriba, eso es bueno, y de momento no. Ahora nos acaba de dar take profit y vamos a tomar nota. Ahora ya estamos en 10.476. El segundo ejemplo ha sido este, no ha llegado a ser un ratio de 2, pero casi, 1,7 de ratio. Y ya borro el antiguo Fibonacci porque ahora ya tenemos un nuevo movimiento. Si apiñamos el gráfico para ver toda la data, diríamos que empezamos con este 1, 2, después dio este 3 con este retroceso y este 4. Por lo tanto, ahora el movimiento que nos interesa es el último ya. Vamos a ver si en este último movimiento pues nos quiere dar algo. Después de esto voy a tomar una última entrada y después os voy a enseñar ejemplo bajista, porque veo que aquí estamos en una tendencia alcista y como no sabemos cuándo terminará. Vale, todavía esta vela no ha cerrado por debajo de la anterior. Aquí tampoco, aquí tampoco. Ahora ya tenemos un retroceso que la última vela alcista se la lleva por completo, ¿no? Cerrando por debajo. A partir de aquí podemos trazar el Fibo. ¿Por qué? Porque nos supera este punto, ¿no? Que es lo primero que habíamos dicho, que supere el último alto y aparte un retroceso ya que nos rompa la última vela alcista. Aquí tenemos el Fibonacci, se llevó el 23 y vamos a ver, mira, pues nos rebota en el 38, será una operación como la de antes. Entramos a mercado con el stop loss en el 50, el take profit en el 38 y compramos. Ya tenemos la operación posicionada y vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, aquí ha retrocedido a rebotar al 23. No nos asustamos, simplemente dejamos correr. No estoy haciendo gestión. Aquí, si hubiéramos movido a empate, pues nos sacaría. Pero ya os he dicho que el empate sería a 2 niveles, o sea, superando el 23. Lo único que eso ya será muy cerca del take profit. Vamos a ver, esta de momento no pinta tan bien. Mira, ahora ha dado un nuevo movimiento. Y ahí nos dio el TP. Pues ya nos dio TP. Y tenemos ya un nuevo movimiento. Estamos en 10.706. Creo que se entiende bien, la estrategia. Si tenéis cualquier duda, aprovechad ahora. Los que estáis en directo, los que lo veis en diferido, aprovechad el chat. Bueno, tenemos ya esta tendencia. Siempre la actualizo. Y así estaríamos. Ahora ya nos fijaríamos en este último movimiento. Vamos a buscar un ejemplo bajista. Porque, a ver si avanzando cambia la tendencia. Vale, aquí nos cambió la tendencia. Y vamos a ver. No, ha sido un retroceso que no nos superó ya. No nos rebotó en ningún nivel de Fibo. Vamos para atrás, porque en este caso será más fácil. Vale, aquí tenemos, pues, bueno, en verde no lo hago en azul. Aquí tenemos una posible, esto no llega a superar, es aquí, tendencia bajista. Y vamos a coger este movimiento tan grande
Como ejemplo, si quisiéramos ir más adelante, o sea, más atrás, fijaros que en realidad esto sería muy micro y trazaríamos de la siguiente manera. Todo esto como un solo movimiento y así. Ahí el SAP me puse muy micro. Vale, nos vamos en este último movimiento y trazamos el FIBO y veremos qué sucedió en este caso, ¿no? Aquí lo trazamos, cuando da esta vela alcista tan fuerte que se lleva a la anterior, trazamos el FIBO y vemos que da este primer giro, que lo hubiéramos dado como el 38, no sé si puedo retroceder hasta ahí, porque podría ser interesante, aunque se nos va a borrar todo el historial, ¿veis? Ahora se está borrando las operaciones que hemos hecho, pero podría ser interesante pues verlo en vivo, ¿no? En esta vela es cuando ya trazamos el FIBO, pero si os fijáis el extremo está aquí. Y hay este primer giro que se podría operar porque llega bastante cerca de la zona del 38. Entonces el mecanismo es el mismo. Como estamos en el 38 rebotando, también buscamos el TP del 38. Entramos a mercado, importante cambiar esto, en lugar de comprar, al listar bajistas vendemos. El stop loss a 2 niveles, en lugar de este, al 50. El take profit, pues en lugar del 23, el 38. Y vendemos. Aquí tenemos el caso bajista y vamos a ver cómo va. Bueno, aquí no nos sacó, pero se acercó al stop, nos da un susto. Y vamos a ver, que bueno, no sé seguro si llegará a TP, porque sí que hemos visto la data, pero no sé si irá tan abajo como para dar el TP. Pues no, nos dará... Ah, estamos en el punto de entrada. Digo, ¿cómo nos salta el stop? Porque el stop está más arriba, el FIBO me despistaba. No nos llegará a TP, parece. Mira, ahí nos llegó a stop loss. Vamos, lógicamente este balance ahora no es real, simplemente tenemos que descontar 100 euros porque si apuntáramos todo lo que hemos hecho hoy, pues estaríamos con menos 100 ahora. Igualmente en positivo. Pero bueno, apunto la operación en el balance que teníamos antes, porque al haber retrocedido se borró todo. Bien, si tenéis dudas, aprovechad, porque ya estoy terminado los ejemplos, así que aprovechad ahora. Si opero en H1 o H4 esta estrategia, ¿qué debe tener en cuenta respecto al control del tiempo para estar pendiente de los cambios de vela y no dejar pasar las operaciones? Lo ideal sería que en cada vela puedas chequear, pero porque claro, en el momento que tienes el FIBO trazado, en cualquier momento te puede dar un martillo, que en una sola vela, ¡pam!, te dé gatillo de entrada. Si no puedes chequear todas las velas, pues chequea las que puedas. Piensa que cuanto más alta es la temporalidad, más fácil te será chequear todo. En diario, al ser una vez al día que tienes que mirar, es muy fácil. H4 también es más fácil. H1 no, H1 es bastante complicado porque claro, cada hora tener que estar en el gráfico es una temporalidad un poco esclava. A mí no me gusta por eso y no la utilizo por eso. No es que sea mal a nivel de backtesting, pero sí en ese nivel. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que sepáis utilizar un poco más el Fibonacci. Si es así, no os olvidéis de dar un me gusta, porque solo es desplazar el ratón un poco y dar un clic, y a mí realmente me ayuda mucho y me apoya y posiciona mis vídeos, ¿no? Y hace que mi canal pues llegue a más personas. Dice JL, apunta la cantidad de la alcista en el 0 para que sea más real la cuenta. Apunta la cantidad de alcista en el 0. No sé muy bien. Apunta la cantidad del alcista en el 0. Bueno, el tema es que puedo hacerlo más real mirando lo que se perdió. O sea, yo borro esto y estábamos en 10.706. Si resto 92, entonces me dice que son 10.614. Esa es la pérdida exacta mirando el historial de la posición última. No sé si es eso lo que te referías.
¿Tienes alguna página para chequear el swap o el spread? Pues mira, yo eso lo chequeo. A ver, lo hago en otra página. Vale, si en Google busco RoboForex Eurodólar, que es el broker que utilizo, me va a dar las propiedades. Si le digo swap. Aquí sí. Exacto. Entonces, aquí vemos en este broker, pues nos dice que en una cuenta ECN, a ver, que no moleste yo. Aquí. En una cuenta ECN, el símbolo eurodólar, que es nombre Eurobis USD dólar, tamaño de un pip 0.001. Entonces todo eso, para replicarlo milimétricamente en el Forex Tester, lo podéis hacer aquí en el centro de datos. Seleccionáis pues el mercado y lo marcáis, y en cambiar propiedades podéis ir copiando todo lo que dicen, las comisiones también, swap, todo, para hacer que lo que es la simulación que hagáis en Forex Tester sea lo más parecida posible. Y aquí swap en short 0,08, todo te va diciendo promedio de spread en pips 0.1 pip, eso es el spread medio, y toda la información. Entonces, si queréis tener la cuenta en este broker que yo utilizo, aquí en plataformas, en MetaTrader, podéis descargaros una cuenta demo. Os dejo en el chat, en la pantalla y en la descripción el link. Aquí tenéis un tutorial donde yo en vídeo os voy haciendo los pasos de abrir, y pulsando aquí, importante utilizar este link para tener las ventajas de ir de parte de código trading al abrir la cuenta en RoboForex. Así de simple podéis hacerlo. A ver, me quedé... ¿dónde estábamos? Aquí, con Areli. Pasamos a Rodrigo. ¿En qué temporalidad es conveniente operar con poco capital y aprovechar el fin? A ver, con poco capital sería más adecuado no estar en una temporalidad muy alta, porque al final los pips de stop loss pues van a ser menores en M15, en M30, en H1, que si estás en diario o semanal. Pero ya te digo que no, el tema de bajar mucho de temporalidad no es que me guste mucho. Pepe dice: Dave, ¿has probado nunca la herramienta de expansión de Fibonacci para esta estrategia? La expansión, entiendo que dices de mezclar la extensión, o sea, mezclar lo que hacíamos con la extensión de Fibonacci. Vamos a ver. Esto... No, yo no lo he probado, pero estoy haciendo pruebas con la extensión. Claro, esto sería que cuando tomamos una entrada, tenemos trazado en el movimiento, yo no he testeado nunca, trazo lo mismo que hacíamos con el Fibo, y después donde rebote, justo donde rebote, trazo aquí, y aquí me da unos parámetros, una extensión. Entonces son distintos, y claro, según donde vaya a rebotar, pues se van moviendo. Se puede probar, yo no lo he probado. Puedes hacer un backtest y ver qué tal, y buscar la lógica de cómo utilizarla de la forma pues que parezca más sensata, ¿no? Diego dice si se puede operar en futuros del Nasdaq de la misma manera o temporalidades de minutos. Sí, se puede operar en futuros del Nasdaq de la misma manera. Pruébalo, testéalo, mira cómo te va primero. Y temporalidad de minutos. Pues bueno, para trabajar en un minuto es muy rápido todo, y la comisión te va a afectar mucho. Pero bueno, todo es probarlo. Yo te recomendaría un poco más arriba, mínimo M15, pero puedes probarlo. JL, de lo mismo que ya acabamos.
Super, el vídeo dice Sandy, JL dice, en la línea 0 del balance me refería. Ah, vale. Apuntar aquí arriba. Sí, sí, es porque en realidad ha sido la primera operación, sería ese el orden. Pero bueno, ahora ya. Y Alberto dice, Betancourt, si es diario, ¿en qué horario hacemos el control del tiempo en sección americana? El tiempo, pues al cambio de vela. Para mí son las 11 de la noche de España. Justo 10 minutos antes de que acabe la vela, ya chequeas todo, miras y la entrada iría justo en el segundo que empieza la nueva vela. Y Ander dice, saludos Dave, eres un crack, brother, muchas gracias Ander. Y bien, lo dejamos aquí, ya os he dicho que si no estáis suscritos, lo hagáis porque... A ver, un segundo. Si no estáis suscritos, a suscribiros y además si le dais a la campanita, YouTube os va a avisar de los directos como el de hoy. Y aparte, pues visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.